Uno de los grandes retos de los últimos tiempos es entrar en acción, es actuar. Esto es obrar, es realizar actos libres y conscientes. ¿Qué se ha dicho respecto de actuar? El actuar va conectado con la acción. En cuanto a la acción, se ha dicho que no es necesario ser grande para empezar, pero es necesario empezar para ser grande, dice un famoso escritor y conferenciante. Otro decía, un grano de acción vale más que una tonelada de teorías. Otros afirmaban que si hay una palabra importante en el diccionario de la vida, esa palabra se llama acción, porque sin acción no puede ocurrir nada. La acción es la que transforma sueños en el plano mental en realidades en el plano físico. En esta vida da igual lo que piense o lo que pensemos nosotros, lo que digamos, lo que planeemos, lo único realmente importante es lo que hacemos. La acción más pequeña vale más que la intención más grande. Se puede saber mucho de todo y no hacer nada de lo que se sabe que hay que hacer. El éxito espiritual, el éxito ministerial, el éxito profesional, el éxito económico nunca puede estar divorciado de la realidad de accionar, y el accionar es el que produce resultados. Pero no solamente la acción es la única alternativa que produce resultados, sino que también produce réditos, produce beneficios a nivel del bienestar personal, espiritual, emocional, ministerial, económico o financieros. Mucha indecisión, decía alguien, quizás la acción no traiga siempre consigo la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. La indecisión deriva en la infelicidad. Al ver que pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y las cosas siguen igual que antes. La diferencia fundamental entre los ganadores y los perdedores es que los primeros actúan, esto es, actúan, por lo tanto debemos actuar a pesar de. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta hora, actuar a pesar de el miedo. Hay un texto bíblico bastante interesante en la Biblia de actuar a pesar del miedo, y dice en Ezequiel capítulo 2, versículo 2 al 6. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo en sus palabras, ni temas delante de ellos, porque casa rebelde son. El profeta Ezequiel debía hablarle a un pueblo rebelde, un pueblo que no tenía temor de Dios, un pueblo que Dios había entendido lo que era peligroso transmitirle un mensaje, era correr riesgo. Le está diciendo al profeta que no obstante estar en medio de esa clase de personas debía actuar, debía hablarle su palabra, transmitir el mensaje sin ningún temor. Dios sabe que sentimos temores, Dios nos conoce a nosotros, pero muy a pesar de los temores debía el profeta actuar. Y es una enseñanza para nosotros hoy. Hay muchas cosas que nos pueden llenar de temores en medio de una circunstancia tan difícil y pandémica en la que vivimos. Dentro de cada persona, entiéndame bien, conviven un ganador y un perdedor, en continua lucha.
y esa lucha nunca va a desaparecer del ser humano. Es la lucha entre el deseo de victoria y la intranquilidad por fallar. Todos tenemos temores como eso. Lo peor en esta vida es la negación optimista. Esperar que desaparezca el miedo con simple transcurso del tiempo. No, el miedo no va a desaparecer con el transcurso del tiempo. Nunca lo hace. Más, los miedos que no se afrontan, dicen algunos, se vuelven más fuertes. Si tú no enfrentas los temores, se van a acentuar más y más. Alguien decía, retroceder ante el peligro por dar resultado cierto que vas a aumentarlo. Entonces no vamos a retroceder sobre el peligro, sino más bien enfrentarlos, enfrentar nuestro miedo, enfrentar nuestros temores. Si piensa que la gente que consigue resultado, escuche bien, no tiene miedo, te equivocas. También lo tienen, pero hay una diferencia. Ellos actúan no obstante y a pesar del miedo. Y nosotros sabemos que el verdadero amor, dice la Escritura, echa por fuera todo el temor y que Dios es amor y que está en nosotros. Por lo tanto, debemos tener la seguridad que también sabemos que ese Dios que mora en nosotros nos ha dado, dice otra parte de la Escritura, espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, tenemos que no obstante enfrentar miedos y temores que están por todas las calles de la ciudad donde nosotros transitamos. Sin embargo, a pesar de eso, debemos avanzar en la vida. 2, debemos actuar a pesar de los obstáculos. Marcos 10, versículo 46 al 52 dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo nos enseña a actuar a pesar de los obstáculos. Él lo superó, todos con tal de obtener lo que quería, su sanidad, y finalmente él la obtuvo. Ningún camino es una línea recta, entiéndame, ancha, fácil, más bien todo lo contrario. El camino está plagado de piedras que hay que ir sorteando a medida que se avanza. En realidad los obstáculos nos ayudan más bien a identificar las personas que dicen que quieren algo de las que realmente lo quieren. Las primeras desisten, pero la segunda insisten y persisten, como el caso de Bartimeo, hasta lograrlo. Creer que no haya nunca inconveniente en la vida, esa es una forma ingenua de ver la vida. Siempre habrá un obstáculo, y Bartimeo nos enseña que se movió a pesar de los obstáculos, lo superó con tal de alcanzar la sanidad a través de Jesús. Posiblemente aquellos como Bartimeo hoy podemos acercarnos al Señor y de pronto aquella gran pregunta: ¿qué quieres que te haga? Es un tiempo de enfrentar los obstáculos y Jesús tiene la respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades, como lo hizo también con Bartimeo. 3, actuar a pesar del riesgo. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice la Biblia así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther es un gran ejemplo de actuar no obstante o a pesar de los peligros, de perder su propia vida. A pesar del riesgo, siguió adelante y logró y se propuso salvar a su pueblo. El desenlace de nuestras decisiones nunca se puede saber por anticipado. Nadie lo puede calcular.
Solo hay una forma de despejar la incógnita. ¿Cómo? Actuando, accionando, caminando. Creer que la niebla de la incertidumbre desaparezca antes de empezar a caminar es pasto para la inacción. Creemos que es interesante. Sí, es cierto, las cosas no siempre salen como uno hubiese deseado, pero como señala el escritor Alejandro Jodorowsky, entre hacer y no hacer, elige siempre hacer, porque aunque salga mal, tendrás una gran experiencia. Así que debemos actuar, no obstante los riesgos, no obstante los peligros. Esa experiencia, si se sabe aprovechar oportunamente, esconde sabiduría para todos nosotros. Los retos, los desafíos nos ayudan a ver logros grandes. Actuemos a pesar de los riesgos. Actuemos a pesar del peligro. Hoy en día son muchos los riesgos que corremos. Hoy en día son muchos los peligros por el cual estamos nosotros amenazados, pero tenemos que enfrentarlo. No obstante los riesgos, no obstante el peligro, en el nombre de Jesús vamos a avanzar y lo vamos a lograr. Esther lo logró y salvó así a su pueblo Israel. 4. Actuar a pesar del fracaso. Hay una historia que la cuenta en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 17 al 24, que tiene que ver con aquella oportunidad cuando se encontraba Elías en Sarepta, la viuda, aquella viuda que había alimentado a Elías, para recortar la historia. Y al final de los días el hijo de la viuda muere. Y entonces hay algo interesante en esa historia, el cual quiero puntualizar. Elías no logró su primer intento de oración, que el niño resucitara. Recuerde que lo hizo varias veces. Tampoco lo logró en el segundo intento, pero sin embargo no desistió del propósito de ver al niño resucitado, hasta que lo logró y no se quedó en el intento. Él continuó, él avanzó a pesar del fracaso. La primera oración fracasó, la segunda oración fracasó, pero no se quedó en el fracaso, sino que avanzó para enseñarnos a nosotros que debemos actuar no obstante los fracasos. Los planes sirven como hoja de ruta, pero están para modificarlo en la medida que se avanza en la vida. Muy rara vez uno tiene éxito la primera vez, como el caso de Elías. Más bien sucede todo lo contrario. Hay que fallar cientos de golpes en una herradura hasta acertar definitivamente en el clavo. Eso pasa en el discurso de la vida del ser humano. Nosotros estamos dados no a quedarnos en el fracaso, sino a actuar no obstante el fracaso. La mayoría de la gente, en cuanto las cosas se tuercen un poco, no quieren saber nada del asunto y dan por finiquitada la aventura. Así que es difícil lograr algo de la gente. Alguien decía sabiamente, no importa cuántos errores cometamos o cuán lento sea el progreso, siempre estarás por delante de aquellos que por lo menos lo intentan, no obstante el fracaso. En la experiencia que encontramos nosotros en Elías, no se quedó en el primer intento, no se quedó en el segundo intento. Para ganar hay que jugar, para ganar hay que apostar. Cuando se juega varias veces se puede perder, pero al final tenemos la victoria. Tenga por seguro que Dios está con nosotros. Pero como Elías, a pesar de que intentó la primera vez, intentó la segunda vez, no se quedó en el intento, aún la agenda que teníamos nosotros en este tiempo, una agenda que teníamos establecido antes de la pandemia, una agenda que había sido proclamada, difundida en la iglesia del Señor, pero hoy esa agenda tuvo dificultades y posiblemente nos podemos quedar en el intento. No, Dios está con nosotros y tengamos la seguridad que debemos avanzar, no obstante los fracasos que hoy en día podemos estar nosotros enredados en medio de ellos. Vamos a lograrlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. 5, actuar a pesar del estado de ánimo. En primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8, dice así la Biblia. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse.
Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y de allí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Y entonces él comió y otra vez se volvió a dormir, dice la Escritura, y comió nuevamente. Y volvió otra vez el ángel de Jehová la segunda vez y lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera o te resta. Se levantó pues, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Su estado de ánimo del profeta Elías no era el mejor, como dice el texto bíblico, pero él continuó avanzando. No se quedó en seguir lamentándose, en seguir rumiando sobre lo mismo, que sentía su vida amenazada y estaba entristecido y aún quería morir. No, él no obstante, una vez fue fortalecido por Dios, caminó y avanzó. Nadie va todos los días dando saltos de alegría. No, ningún ser humano todos los días va dando saltos de alegría por la calle. Nadie está eufórico siempre, eso no es una realidad. Nadie se siente un Superman o una mujer maravilla todo el tiempo. Nadie, por favor. La mente es traicionera, por eso el resto de la vida, el mayor reto que tenemos nosotros es esperar y estar de buen ánimo para actuar. Eso nos lleva a la inanición. No estés esperando estar de buen ánimo para avanzar, sino no obstante estar con el ánimo bajo, debemos nosotros seguir adelante con el ejemplo del profeta Elías, con independencia de cómo te sientes, independientemente de qué sientes, independientemente de la tristeza, independientemente de los logros no alcanzado, independiente de la melancolía, siempre existen, van a existir todos esos brotes emocionales. Nosotros no somos inmunes a ellos, somos seres humanos. Sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos melancolía. Con independencia de cómo nos sentimos, como hizo el profeta Elías, hay que avanzar. Hay que seguir adelante. El nuevo comisionamiento se aproxima, nuevas intervenciones de Dios están a la puerta de nuestras vidas. Ministerios nuevos han de surgir. Si el profeta se hubiera quedado allí, no hubiera llegado Eliseo, no hubiera habido comisionamiento de parte de Dios, porque no se quedó en medio de la tristeza, no se quedó en medio del dolor, no se quedó confinado a su estado de ánimo. 6. Actuar a pesar de no disponer de todos los medios. Hay una historia que cuenta la Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 32 al 29, que muchos de nosotros hemos leído. Y la situación muy puntual de ese texto, que se encuentra en los 4 evangelios, dice que Jesús, llamando a los discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos les dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y cuando la multitud la hizo recostar, y tomando los 7 panes, los peces, dio gracia, dice el texto bíblico, los partió y le dio, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró pedazos. 7 cestas llenas, dice el texto bíblico, y eran los que habían comido como 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Como puede observarse en esta historia, no se contaba con lo suficiente para satisfacer las necesidades de las multitudes. Jesús nos enseñó a actuar aunque no tengamos lo suficiente. Si Jesús no hubiera continuado a pesar de la insuficiencia del pan y de los peces, el milagro nunca hubiera acontecido. Él no se quedó, Él no se frenó ante esas limitaciones, Él no se quedó ante los poquitos de pan o el poquito de peces, sino que actuó. No siempre se encuentra en la vida con el capital suficiente para sacar adelante una empresa, ni el mejor local, ni con el mejor equipo, ni con las mejores herramientas, ni con todos los conocimientos deseables. Muchas veces no contamos con eso.
Hay que empezar a caminar y ya aparecerán mejores condiciones a medida que se avanza. Solo se hace camino, dice el proverbio popular, al andar. Debemos hacer lo que podamos. No tengas en cuenta las limitaciones que están a tu alcance. Alguien decía sabiamente que debemos avanzar no obstante las limitaciones con las que nosotros nos movemos en el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo dio gracias por lo poco que tenía y el milagro sucedió porque no se detuvo ante la insuficiencia de alimento y 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, pudieron comer porque alguien nos enseñó que no obstante no tener lo suficiente para lograr las metas de nuestras vidas, avanzó y siguió adelante. 7, actuar a pesar de no ser el momento perfecto. Hay gente que espera tener el momento perfecto para dar un paso en la vida. En Juan capítulo 2, versículo del 3 al 11 dice así. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Escuche bien, aún no ha venido mi hora. No era el tiempo, escuche bien, no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Y en cada una de ellas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba y entonces les dijo, sacad ahora. Y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús actuó. No obstante no ser el tiempo correcto, mire lo que él dijo, no ha llegado mi hora, no era el tiempo correcto. Fue María la que provocó el milagro, aunque sabía que no era el tiempo, alguien tiene que hacer algo. Hay personas que piensan que las condiciones deben ser las óptimas para actuar, no, en el ejemplo esto no fue así. María continuó, no obstante no ser el tiempo, provocó que fuera el tiempo, entre otras cosas, porque nunca lo que es, como apunta alguien sabiamente, el autor de la semana laboral de 4 horas. Una vez le pregunté a mi madre cómo decidió tener su primer hijo, el pequeño yo. Su respuesta fue sencilla. Mira la respuesta que le dio la madre a este hombre. Era algo que queríamos y decidimos que no tenía sentido retrasarlo. Y añade, ¿estás esperando un buen momento para dejar tu trabajo? Hay que entender que a veces no son los momentos adecuados. Pero sin embargo, cuando nos encontramos y nos enfrentamos en fe, podemos provocar momentos especiales por los cuales Dios respalda ese accionar del ser humano y sobre todo a sus hijos y a sus hijas. Las estrellas nunca se van a alinear y los semáforos de la vida nunca se pondrán en verde y todos alineados en verde para que tú avances. Todos al mismo tiempo no es así. El universo no conspira contra ti, pero tampoco se volverá loco para apartarte los obstáculos del camino. No lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros. Las condiciones nunca serán ideales. Algún día es una enfermedad que hará que te lleves tus sueños a la tumba. Entiende, siempre habrán inconvenientes en la vida que tenemos que avanzar. No obstante, se encuentren. Si algo es importante para ti, si algo es importante para mí, debo hacerlo. Hazlo. Hagámoslo, corrijamos el rumbo mientras caminamos, mientras avanzamos, no obstante las dificultades. Casi siempre algún día suele ser ningún día. Ahí dice, algún día voy a hacer, algún día voy a caminar, algún día voy a decidir, algún día, y ese día nunca llega porque estamos pensando que el día llegará a encontrarnos. Somos nosotros que tenemos que hacer de cada día un día para lograr nuestros éxitos. Si algo es importante para ti, si algo es importante para mí, debo hacerlo. Hágalo, hagámoslo y corrige el rumbo mientras estamos caminando en este mundo. Casi siempre algún día suele ser ningún día. Hagamos de este día el mejor día en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que debemos hacer nosotros hoy.
Además, debemos actuar a pesar de las dudas. En Mateo capítulo 4, versículo 28 al 30, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro tenía dudas sobre si realmente estaba frente a Jesús o no. Era realmente Jesús el que estaba ahí, el que tenía al frente. Pero no obstante la duda, él quiso experimentar, tener un encuentro con Jesús de manera sobrenatural, caminar sobre las aguas. Es una exigencia demasiado compleja para cualquier ser humano. Y sin embargo, él tenía que despejar su duda. Aunque tenía duda, aunque tenía temores, sin embargo, pidió ser recibido por Jesús. La duda no lo detuvo. Hay que entender que a veces la duda nos detiene. Él avanzó, él continuó y así comenzó a caminar después de la orden de Jesús. Era porque quería despejar su duda y la despejó dando un paso de fe. Y es cuánto tiempo caminó, superó por lo menos esa duda, aunque después terminó en el camino, en el tránsito a hundirse. Todos tenemos dudas en la vida. No hay un ser humano que tenga una fe plena y absoluta. La cuestión es qué hacemos con ella. Es la pregunta que el ser humano tiene que hacer. Solo la acción resuelve las dudas. Solo el actuar como Pedro resuelve las dudas. Confiando en el Señor Jesús, hay que actuar y luego ver qué es lo que ha de ocurrir. Él se lanzó caminando y creyendo que Jesús lo recibiría. Hay que ser riguroso, pero en algún momento hay que dar el salto. Hay que lanzarse, hay que enfrentar los retos de la vida, hay que superar las dudas y cómo solamente podemos hacerlo mediante la acción. Porque la inacción nos lleva a no lograr nada en la vida. La retroalimentación nos permite ajustar muchas cosas en la vida, apuntar, disparar con mayor precisión. Pero quiero decirte, pero solamente es posible cuando uno está en movimiento, moviéndose en fe, caminando en fe. Muchos pasos en falso se han dado por quedarse quieto. Hay gente que no ha logrado lo que pretende por quedarse quieto. Casi nunca las cosas se arreglan ni mejoran con el simple transcurso del tiempo. Alguien dice, y el tiempo lo dirá. El tiempo no te va a decir nada. Eres tú y yo que tenemos que movernos en medio del tiempo superando las dudas. Esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad. Tu vida no cambia solo por desearlo, mi vida no cambia solo por desearlo. Esto es, para el perezoso está bien, pero no para nosotros. De nosotros demanda la Escritura ser diligentes y enfrentar los retos de la vida. El inmovilismo es el aliado de la mediocridad. Nunca se olvide de eso, no quedarse quieto. Solo hay una receta para el éxito de la vida, para triunfar en la vida. Decido quién soy en la medida que avanzo. En el nombre de Jesús, actúa y avanza, que verás y caminarás sobre las aguas de las dificultades. Lo vas a lograr, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan precario. En este tiempo en medio de la crisis lo vamos a lograr en el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret. Podemos finalizar diciendo lo siguiente: no es lo que pensamos, no es lo que reflexionemos, no es solamente lo que queremos, solo las acciones que llevan a cabo determinarán el éxito tuyo y el éxito mío en este tiempo tan difícil. Acciones, avancemos, que Dios está con nosotros. No lo dudemos, Dios está a nuestro lado. Pensar sin actuar no te llevará a ningún sitio diferente del que ahora estás. No solamente es pensando, no solamente es queriendo, sino actuando. ¿Cuántas cosas quieres hacer y aún no has comenzado? Quiero decirte, esta es la hora. El cuándo es hoy. Es hoy el momento adecuado. Si te funcionan y te van a funcionar en el nombre de Jesús, haz una lista de todo aquello que quieres para ti en un plazo determinado. Prográmate, programa tu mente,
Pero sobre todo, además de programar tu mente, entra en acción, que Dios está con nosotros y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. A pesar de los miedos, a pesar de las dudas, a pesar de la insuficiencia, ten por seguro que Dios está con nosotros y lo vamos a lograr en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios añada bendición a tu vida. Padre, te damos gracias, maravilloso y poderoso Dios, en esta hora. Dios eterno, no somos de aquellos que nos detenemos en medio de una pandemia. Sabemos que estamos llamados a caminar en fe. Sabemos que estamos llamados a actuar en un momento tan difícil como este, Señor. Pero sabemos que tú tienes la respuesta. Caminaremos sobre las aguas, claro que sí. Veremos multiplicados los panes y los peces en este tiempo, claro que sí, Señor. Claro que lo vamos a ver, poderoso y maravilloso Dios. Muchas cosas se detendrán y otras avanzarán. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Oh, poderoso y maravilloso Dios, contamos contigo, contamos con tu compañía, contamos con tu amor y contamos con tu poder. Y en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús. Amén y amén.